caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los misterios criminales más inquietantes e intrigantes de la historia de Estados Unidos. A diferencia de otros asesinos seriales famosos, la identidad del Zodíaco nunca ha sido confirmada, lo que hace que hablar de su infancia y primeros años sea un desafío. Sin embargo, a través de las cartas y mensajes que envió a los medios de comunicación, junto con los perfiles psicológicos elaborados por expertos, se pueden construir algunas teorías sobre quién podría haber sido y qué pudo haber moldeado su personalidad. De acuerdo con los análisis realizados por el FBI y los criminólogos de la época, el Zodíaco mostró características de un individuo altamente inteligente, metódico y obsesionado con el control. Sus cartas revelaban un conocimiento avanzado de criptografía, referencias culturales específicas y una profunda necesidad de reconocimiento. Estos rasgos sugieren que pudo haber tenido una infancia marcada por el aislamiento social, problemas familiares o algún tipo de trauma que contribuyó al desarrollo de una personalidad narcisista y manipuladora. Aunque nunca se identificó al Zodíaco, varios sospechosos fueron investigados a lo largo de los años. Uno de los nombres más destacados fue el de Arthur Lee Allen, un hombre con un historial de comportamiento errático y antecedentes problemáticos. Allen, quien creció en California, fue descrito por conocidos como un hombre inteligente pero antisocial, con inclinaciones hacia la violencia y una fascinación por los códigos y los acertijos. Si bien Allen nunca fue formalmente acusado, su perfil encajaba con muchas de las características atribuidas al Zodíaco. Esto ha llevado a especulaciones de que su infancia pudo haber estado marcada por conflictos familiares, rechazo social y un interés temprano en actividades que requerían habilidades intelectuales avanzadas, como la criptografía. Otra teoría plantea que el Zodíaco pudo haber sido un veterano de guerra, posiblemente de la Segunda Guerra Mundial o Corea. Esta hipótesis surge de su habilidad para evadir a las autoridades, su conocimiento de armas y su aparente comodidad con la violencia. Si esta teoría es correcta, sus primeros años habrían estado marcados por una estricta disciplina militar y, potencialmente, por experiencias traumáticas que contribuyeron a su desensibilización hacia la vida humana. Lo que podemos deducir de sus crímenes iniciales, aunque no conocemos detalles concretos sobre la infancia del Zodíaco, sus primeros asesinatos ofrecen pistas sobre su personalidad y posibles motivaciones. El ataque inicial en el lago Herman Road, en 1968, mostró a un individuo que actuaba con planificación y sin remordimientos, lo que sugiere que sus tendencias violentas no surgieron de la nada. Este nivel de frialdad indica que pudo haber practicado o fantaseado con la violencia desde una edad temprana, posiblemente como una forma de lidiar con sentimientos de frustración o impotencia. El primer ataque conocido, Lago Herman Road, 20 de diciembre de 1968. El primer crimen atribuido oficialmente al Zodíaco ocurrió en una remota carretera cerca de Vallejo, California. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados en un lugar frecuentado por parejas jóvenes. Sin advertencia, un atacante desconocido se acercó al vehículo y disparó contra ambos. David murió al instante, mientras que Betty Lou intentó huir, pero fue alcanzada por disparos en la espalda. Este asesinato marcó el inicio del reinado de terror del Zodíaco. Aunque no dejó pistas físicas significativas, el hecho de que atacara a jóvenes desprevenidos en un lugar aislado mostró su capacidad para elegir escenarios que maximizaban el impacto de sus acciones. El ataque en Blue Rock Springs, 4 de julio de 1969. 7 meses después, el Zodíaco volvió a atacar. Esta vez, Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mageau, de 19, estaban en un estacionamiento cercano a Vallejo. Un hombre se acercó a su auto y les disparó repetidamente. Darlene murió, pero Michael sobrevivió, aunque gravemente herido.
Lo que distingue este caso es que poco después del ataque, el Zodíaco llamó a la policía desde una cabina telefónica cercana. En un tono frío y distante, confesó el crimen y también se adjudicó el asesinato de Faraday y Jensen. Esta llamada marcó el inicio de su macabra relación con las autoridades y los medios. El asesinato de Paul Stine, 11 de octubre de 1969. Paul Stine, un taxista de 29 años, fue asesinado en su taxi en el barrio de Presidio Heights, San Francisco. El Zodíaco le disparó en la cabeza a quemarropa y luego tomó parte de su camisa ensangrentada como trofeo. A diferencia de sus ataques anteriores, este crimen ocurrió en un entorno urbano, lo que mostró la audacia del Zodíaco. Varios testigos vieron al sospechoso alejándose tranquilamente, pero debido a un error de comunicación, la policía no lo detuvo cuando lo encontró en el lugar poco después del asesinato. Más tarde, el Zodíaco envió cartas a los medios de comunicación, incluyendo un fragmento de la camisa de Stine, para probar que él era el autor del crimen. Las cartas y los criptogramas, un juego macabro. Paralelamente a sus crímenes, el Zodíaco comenzó a enviar cartas a los principales periódicos de la zona, como el San Francisco Chronicle. Estas cartas incluían detalles de los asesinatos, burlas hacia las autoridades y criptogramas que afirmaba contener su identidad. Uno de sus criptogramas más famosos, conocido como el Z340, no fue descifrado hasta 2020, más de 50 años después de su creación. En él, el Zodíaco reafirma su obsesión por matar y el placer que obtenía de ello, pero no revela su identidad, como prometía. El simbolismo, las referencias culturales y la inteligencia demostrada en estas cartas lo convirtieron en una figura aún más enigmática y temida. El Zodíaco se atribuyó al menos 37 asesinatos, aunque las autoridades solo han confirmado 5 como suyos. Su habilidad para evadir la captura, la complejidad de sus mensajes y la brutalidad de sus crímenes lo convirtieron en un fenómeno mediático y un caso paradigmático para los criminólogos. Más allá de las víctimas confirmadas, su amenaza constante y su aparente capacidad para atacar sin ser atrapado sembraron un miedo generalizado en la región durante años. Aunque el asesino del Zodíaco perpetró varios asesinatos y ataques brutales, hubo uno que se destacó por su violencia, su simbolismo y su impacto en la percepción pública y en la investigación policial. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban disfrutando de un día tranquilo junto al lago Berryessa, en el condado de Napa, California. La tarde parecía ser como cualquier otra para esta joven pareja, pero lo que sucedió a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Un hombre apareció en la escena, vestido con una capucha negra y un símbolo de cruz y círculo en el centro. Aunque parecía un hombre común, lo que hizo después sorprendió a sus víctimas y a los investigadores por igual. El Zodíaco, como sería conocido más tarde, no solo atacó a sus víctimas con un cuchillo, sino que las ató, las apuñaló de manera brutal y, lo más aterrador, dejó un mensaje escrito con sangre en el automóvil de las víctimas. Después de atacar a Brian y Cecilia, el Zodíaco escribió en el auto de las víctimas lo que parecía ser una especie de mensaje, que incluía un conjunto de fechas relacionadas con sus crímenes previos y su símbolo personal, el círculo con una cruz en su interior. El mensaje era oscuro y siniestro, una clara declaración de su control sobre el destino de sus víctimas y su burla hacia las autoridades. Este mensaje no solo aumentó el miedo entre la comunidad, sino que dejó claro que el Zodíaco quería ser recordado. Lo que lo hacía aún más perturbador fue la forma en que trató a las víctimas. Brian Hartnell, aunque herido gravemente, logró sobrevivir, y su testimonio fue crucial para el caso. A diferencia de otros crímenes, el Zodíaco no mostró prisa por escapar. Por el contrario, su comportamiento calmado y calculador dejó una sensación aún más espeluznante de lo que estaba dispuesto a hacer. Lo que diferencia este crimen de los anteriores no fue solo la violencia del ataque, sino también el cambio en el modus operandi del Zodíaco.
mientras que en los otros asesinatos había utilizado armas de fuego. En Lake Berryessa el Zodíaco empleó un cuchillo, lo que muestra un nivel de cercanía y control más personal con las víctimas. Además, este ataque fue un claro ejemplo de cómo el Zodíaco parecía querer añadir un componente teatral a sus crímenes. No solo mataba, sino que también dejaba una huella de su presencia, un mensaje cifrado que alimentaba la psicosis colectiva que comenzó a invadir la región. La elección de Lake Berryessa como escenario también fue significativa. Un lugar apartado, idóneo para llevar a cabo un acto tan espeluznante, sin ser interrumpido. Brian Hartnell, el único sobreviviente de este ataque, jugó un papel crucial en la investigación. A pesar de sus heridas graves, Brian pudo dar una descripción detallada del agresor, como un individuo de complexión corpulenta, de aproximadamente 1,80 metros de altura, y con una mirada fría y calculadora. Además, mencionó que el Zodíaco parecía tener una confianza inusitada, como si no estuviera huyendo o preocupado por la posibilidad de ser atrapado. La descripción fue útil, pero, al igual que en otros casos, no fue suficiente para identificar al Zodíaco de manera concluyente. Lo que complicó aún más la investigación fue la falta de evidencia física clara y la astucia del asesino para eludir a la policía. Este ataque tuvo un impacto profundo en la comunidad de California. La noticia de la brutalidad del crimen y del mensaje escrito en el automóvil corrió rápidamente, lo que aumentó el miedo entre los ciudadanos y reforzó la sensación de inseguridad. La región ya estaba bajo el yugo del temor debido a los crímenes previos del Zodíaco, pero este ataque, más macabro y teatral, añadió una nueva dimensión a su notoriedad. Para la policía, el caso del Zodíaco se convirtió en un enigma cada vez más difícil de resolver. Con cada carta enviada por el asesino a los periódicos, el Zodíaco aumentaba el desafío para las autoridades. No solo se jactaba de sus crímenes, sino que también parecía disfrutar jugando con los investigadores y burlándose de su incapacidad para atraparlo. La caza del asesino del Zodíaco fue uno de los episodios más desconcertantes en la historia de la criminología y la investigación policial. A pesar de los esfuerzos masivos, la inteligencia y astucia del Zodíaco lo convirtieron en un espectro elusivo que se burlaba de la policía, dejándolos sin pistas claras durante años. Tras el asesinato de David Faraday y Betty Lou Jensen en 1968, las autoridades locales no sabían que se enfrentaban a un asesino serial. En principio, los crímenes parecían ser actos aislados, y la policía local no tenía motivo para creer que un solo individuo estuviera detrás de ellos. Fue solo después del ataque en Blue Rock Springs, en 1969, cuando se comenzó a sospechar que estos crímenes podrían estar relacionados. En ese momento, la policía de Vallejo, la ciudad más afectada, había comenzado a tomar en serio la posibilidad de que un asesino en serie estaba operando en la región. Sin embargo, las pistas eran escasas. El testimonio de Michael Mageau, quien sobrevivió al ataque en Blue Rock Springs, describió al atacante como un hombre corpulento con gafas, pero no fue suficiente para identificarlo. Todo cambió cuando el Zodíaco comenzó a enviar cartas a los periódicos, en las que se jactaba de sus crímenes y desafiaba a la policía a atraparlo. En su primera carta, enviada el 31 de julio de 1969, el asesino reivindicó los asesinatos de Faraday, Jensen y Mageau, y también se burló de las autoridades, diciendo que esperaba que la policía no fuera capaz de atraparlo. Pero el aspecto más desconcertante de estas cartas fueron los criptogramas. El Zodíaco incluía complejos acertijos en los que, según él, se encontraba su identidad. Estos criptogramas, al igual que sus cartas, fueron enviados a periódicos como San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. Los periodistas y las autoridades estaban atrapados en un juego psicológico. La obsesión del Zodíaco por las criptografías y los códigos complicados reveló su necesidad de control y reconocimiento, lo que dificultó aún más la labor policial. Con el Zodíaco enviando cartas y mensajes a los periódicos,
la policía comenzó a trabajar en un perfil del sospechoso. Aunque el asesino parecía tener un comportamiento calculador y meticuloso, no había pistas claras sobre su identidad. Los investigadores comenzaron a formular teorías sobre el perfil psicológico del Zodíaco. Se pensó que podía ser un hombre que disfrutaba de la notoriedad y el control, posiblemente alguien con una inteligencia superior y una fascinación por los acertijos y el crimen. Algunos sugirieron que el Zodíaco era un hombre joven, mientras que otros creían que podría ser un veterano de guerra, basándose en la manera en que parecía planificar cada uno de sus ataques con precisión militar. Al mismo tiempo, las autoridades también se centraron en los detalles más básicos. La descripción física proporcionada por los sobrevivientes, como Brian Hartnell, quien fue atacado en Lake Berryessa. Sin embargo, la información obtenida nunca fue suficiente para avanzar en la identificación del asesino. A medida que la investigación avanzaba, también lo hacía la frustración de la policía. Si bien había una gran cantidad de evidencia circunstancial, como las cartas y los testimonios, la falta de pruebas físicas y la capacidad del Zodíaco para desaparecer sin dejar huellas claras, hicieron que las autoridades se sintieran impotentes. Las cartas que enviaba el Zodíaco contenían detalles que solo el asesino conocía, pero la policía aún no lograba encontrar una pista definitiva que los llevara a su captura. El asesino parecía estar un paso adelante, y sus cartas a los periódicos eran una burla descarada hacia los investigadores. En algunos casos, el Zodíaco enviaba partes de las prendas de sus víctimas, como ocurrió con el asesinato de Paul Stein, el taxista. Sin embargo, los avances en la investigación fueron limitados. Además, los agentes de policía tenían que lidiar con una serie de pistas falsas. A medida que el caso ganaba notoriedad, más personas comenzaron a confundir casos de asesinato o ataques aislados con el modus operandi del Zodíaco. Las falsas acusaciones y las pistas erróneas solo dificultaron más la resolución del caso. La relación entre el Zodíaco y los medios de comunicación fue clave en este caso. El asesino no solo se regocijaba de su capacidad para eludir a la policía, sino que también se alimentaba de la atención mediática. Sus cartas, llenas de referencias a los crímenes y a su inteligencia, estaban destinadas a sembrar el caos y la confusión. A lo largo de los años, el Zodíaco se convirtió en una figura mítica, y los periódicos desempeñaron un papel importante en amplificar su historia. Las constantes cartas, las noticias sobre los ataques y las amenazas, hicieron que el caso mantuviera su relevancia en los titulares. Sin embargo, para la policía, el continuo contacto con los medios fue un recordatorio constante de lo mucho que el Zodíaco disfrutaba burlándose de ellos. A pesar de las miles de horas invertidas en la investigación, los intentos por identificar y capturar al Zodíaco no tuvieron éxito. Con cada nuevo crimen, las autoridades se encontraban más desconcertadas. Los casos de asesinatos eran brutales y calculados, pero no había suficiente evidencia física que los vinculase de manera concluyente con una sola persona. Además, la falta de una pista definitiva sobre su identidad permitió que la paranoia y la especulación se apoderaran de la investigación. La frustración entre los investigadores creció, pero las cartas del Zodíaco seguían llegando, como una constante burla hacia las autoridades. Era evidente que el Zodíaco disfrutaba del caos y el miedo que causaba, y lo hizo durante años, dejando tras de sí una estela de misterio y terror. Una de las características más escalofriantes y complejas del asesino del Zodíaco fue su fascinación por los mensajes cifrados. Estos códigos no solo representaron un desafío psicológico para las autoridades, sino también una forma de manipulación que mantenía al público y a la policía atrapados. En su primera carta, enviada el 31 de julio de 1969 al San Francisco Chronicle, el Zodíaco incluyó un criptograma conocido como el Z-408, que contenía 408 caracteres dispuestos en 32 filas. Esta fue la primera de muchas cartas que contenían códigos, y aunque parecía un simple mensaje de desafío, en realidad era un acertijo diseñado para ocultar su identidad y burlarse de la policía.
El criptograma Z408 se convirtió en un símbolo del misterio del zodiaco, un enigma que las autoridades y los criptógrafos trataron de resolver. El mensaje parecía una mezcla de letras, símbolos y números, lo que dificultaba su descifrado. El zodiaco, en sus cartas, afirmaba que quien descifrara el mensaje sería recompensado con su identidad, pero el criptograma permaneció indescifrado por semanas, luego meses y finalmente años. El desafío en sí mismo era una burla hacia los esfuerzos policiales. No solo mataba a sus víctimas, sino que además tejía una red de códigos que mantenían a la policía en constante persecución de algo que no podían atrapar. El Z408 se convirtió en una obsesión para los criptógrafos. Durante meses la policía no pudo encontrar una manera de desentrañar el criptograma, mientras que el zodiaco se jactaba de que sus mensajes nunca serían descifrados. En 1969, un par de aficionados a la criptografía, Donald y Betty Harden, lograron descifrar parcialmente el código Z408. El mensaje que apareció no era revelador sobre su identidad, pero sí contenía algunas frases que demostraban el desprecio del zodiaco hacia las autoridades. Parte del mensaje decía: «Me mato a la gente porque es divertido. Es más divertido que matar a la gente en la guerra, porque cuando matas a alguien, no hay ningún deseo de salvarlo». Este mensaje confirmaba lo que las autoridades temían. El zodiaco disfrutaba de sus crímenes y se alimentaba de la atención que recibía. Aunque no revelaba su identidad, dejó claro que el zodiaco estaba en control y que su motivación era el placer personal que obtenía de la violencia. Tras el Z408, el zodiaco envió otros criptogramas, cada uno más complicado y misterioso que el anterior. Uno de los más famosos fue el Z340, que contenía 340 caracteres, y fue enviado al San Francisco Chronicle en 1969. Este código, al igual que el Z408, era extremadamente difícil de descifrar y mantuvo a los investigadores ocupados durante años. El Z340 fue particularmente desafiante debido a su estructura, que combinaba letras y símbolos en una disposición aparentemente aleatoria. Durante décadas, este criptograma permaneció sin resolver, lo que solo aumentó la notoriedad del zodiaco. La policía y los criptógrafos profesionales lucharon por encontrar un patrón, pero el zodiaco parecía haberlo hecho de tal manera que, a pesar de los avances, no era posible descifrarlo hasta 2020. En diciembre de 2020, un equipo de criptógrafos de la Universidad de Washington finalmente descifró el mensaje del Z340, después de más de 50 años. El mensaje, sin embargo, no revelaba nada más sobre su identidad, sino que contenía más burlas hacia las autoridades y el público. «Esto es el zodiaco hablando. Ya les he matado a 37 personas. No quiero darles mis nombres porque ellos me tomarían y me darían la pena de muerte». De nuevo, el zodiaco se negó a revelar su identidad, manteniendo el misterio intacto. En lugar de revelar información clave, continuaba con su estrategia de manipulación, desafiando a la policía mientras alimentaba el miedo y la paranoia. Otro de los criptogramas que el zodiaco envió fue el Z13, mucho más corto que el Z408 o Z340, pero igualmente desconcertante. Con solo 13 caracteres, este mensaje fue enviado en 1970 y nunca fue descifrado. Algunos criminólogos sugieren que el Z13 podría haber sido un mensaje inútil o un simple juego para confundir aún más a las autoridades. El hecho de que el Z13 nunca haya sido descifrado ha alimentado especulaciones sobre su propósito. Tal vez el zodiaco no esperaba que se resolviera, o tal vez este criptograma era solo otra manera de seguir desafiando a la policía. Su constante necesidad de enviar criptogramas y códigos fue una forma de control. El zodiaco no solo asesinaba, sino que jugaba con las autoridades y con el público, manteniendo el control sobre el caso durante años. Los criptogramas del zodiaco no eran simples pasatiempos.
eran una herramienta psicológica para ejercer poder y control. En sus cartas, el Zodíaco insistía en que los mensajes tenían un propósito mayor: desafiar a la policía, mantenerlos ocupados y, en última instancia, burlarse de su incapacidad para atraparlo. El Zodíaco se veía a sí mismo como una figura superior, un maestro de los acertijos y un jugador que siempre estaba un paso adelante de las autoridades. Sus criptogramas no solo representaban su deseo de notoriedad, sino también su fascinación por el control. Sabía que cuanto más tiempo mantuviera el misterio, más temor generaría en la sociedad. Cuanto más desafiara a la policía, más reforzaba su imagen como una figura enigmática y temida. Aunque el Zodíaco nunca fue capturado, sus criptogramas dejaron una huella profunda en la investigación policial. A medida que las autoridades se centraban en descifrar los códigos, el asesino se burlaba de ellos desde las sombras. La incapacidad de resolver estos enigmas solo alimentó la leyenda del Zodíaco, convirtiéndolo en uno de los asesinos más infames de la historia. El legado de los criptogramas del Zodíaco sigue siendo un tema de fascinación para los criminólogos, los criptógrafos y el público en general. La complejidad de sus mensajes y la frialdad con la que los enviaba muestran a un individuo completamente consciente del poder que tenía sobre la policía y los medios. Su juego macabro continuó durante años, y su identidad sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la criminología. Uno de los aspectos más fascinantes de la investigación del Zodíaco fue la dificultad para crear un perfil claro del asesino. Aunque hubo intentos de perfilarlo como un hombre inteligente, manipulatorio y quizás obsesionado con el control, la realidad es que el Zodíaco parecía estar un paso adelante de la policía en cada momento. Este caso mostró la dificultad de realizar un perfil criminal cuando no se tiene suficiente información sobre el comportamiento del sospechoso. En el caso del Zodíaco, sus crímenes no seguían un patrón fácil de predecir, y su habilidad para enviar cartas y cifrados que desafiaban a las autoridades dejó claro que no se trataba de un asesino en serie convencional. Aunque los perfiles iniciales señalaron que probablemente era un hombre con una gran necesidad de control y reconocimiento, el Zodíaco logró evadir todas las técnicas y perfiles elaborados por los investigadores. Este caso fue un desafío para las técnicas de perfilado criminal de la época, lo que demostró la importancia de no solo basarse en patrones y teorías, sino también de estar dispuestos a reconsiderar nuestros métodos cuando nos enfrentamos a un criminal tan impredecible. El Zodíaco jugó un papel activo en su propia narrativa mediática. Sabía exactamente cómo utilizar los periódicos y los medios de comunicación para alimentar su ego y mantener su misterio. Cada carta que enviaba no solo tenía como objetivo desafiar a la policía, sino también manipular al público y a los medios, quienes, a su vez, amplificaban su leyenda. Esta interacción entre el asesino y los medios de comunicación nos deja una valiosa lección sobre cómo los criminales pueden utilizar la atención pública para aumentar el miedo, la confusión y la obsesión en torno a ellos. En la era moderna, con el auge de las redes sociales, el Zodíaco podía haber tenido un impacto aún mayor, haciendo más difícil aún el trabajo de las autoridades. Los medios de comunicación, a pesar de estar acostumbrados a cubrir crímenes de alto perfil, jugaron un papel importante en alimentar la notoriedad del Zodíaco. A lo largo de la historia, ha quedado claro que los asesinos que buscan la fama y el reconocimiento pueden hacer que su caso se convierta en un fenómeno, lo que puede dificultar la resolución del crimen. El Zodíaco mostró una forma de violencia que iba más allá de la simple agresión física. Sus crímenes no solo fueron un acto de asesinato, sino también un juego psicológico para manipular y aterrorizar a las personas. Las cartas cifradas, las amenazas y la constante burla hacia la policía y la sociedad reflejan cómo la violencia psicológica fue un elemento clave en su comportamiento. La violencia psicológica puede ser tan impactante como la violencia física. El miedo constante, el juego de los códigos y las amenazas enviadas a través de cartas de los periódicos
fueron tácticas deliberadas para crear caos y ansiedad en la sociedad. A través de sus cartas, el Zodíaco no solo mató, sino que sembró un miedo persistente que duró décadas. Este tipo de comportamiento resalta la complejidad de los asesinos en serie, quienes no solo buscan satisfacer sus impulsos violentos, sino que también tienen una necesidad patológica de controlar el ambiente que los rodea, de hacer que las personas vivan con miedo constante. El caso del Zodíaco también destaca las limitaciones de las tecnologías forenses y de investigación en la década de 1960 y 1970. La policía no contaba con las herramientas modernas de análisis de ADN, huellas dactilares avanzadas o sistemas de seguimiento de comunicaciones que existen hoy en día. Las pruebas físicas, como el análisis de las pruebas de los crímenes, eran mucho más complicadas, y el uso de tecnologías como los perfiles de ADN aún no estaba disponible. Esto hizo que los crímenes del Zodíaco fueran aún más difíciles de resolver, ya que las huellas dactilares o las pruebas de ADN no estaban a disposición de los investigadores. La falta de pruebas físicas, combinada con los criptogramas y el comportamiento del Zodíaco, hizo que el caso permaneciera en el misterio durante décadas. El avance de las tecnologías forenses en las décadas posteriores ha sido crucial en la resolución de casos sin resolver, y este caso demuestra la importancia de seguir desarrollando nuevas herramientas para la investigación criminal. A lo largo de la investigación del Zodíaco, varias agencias de policía se involucraron en el caso, incluyendo la policía de Vallejo, Napa y San Francisco, entre otras. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos colectivos, el caso nunca se resolvió. Esto resalta una lección importante sobre la necesidad de una colaboración fluida entre diferentes departamentos y agencias, algo que es aún más crucial hoy en día, dado el número de agencias de policía que pueden involucrarse en investigaciones de alto perfil. Aunque los investigadores de diferentes jurisdicciones trabajaron en el caso del Zodíaco, la falta de una estrategia común, junto con la desconexión entre las diferentes agencias, puede haber contribuido a la falta de progreso en la resolución del caso. Esta lección subraya la importancia de un trabajo en equipo eficiente y coordinado, algo que se ha mejorado con el tiempo, especialmente con el uso de bases de datos y tecnologías compartidas. El Zodíaco no solo dejó una huella profunda en la criminología, sino que también se convirtió en un icono cultural. Su misterio, su juego con la policía y los medios, y la incapacidad de capturarlo, lo han convertido en una figura de fascinación que sigue inspirando libros, películas y teorías. La película de 2007, Zodiac, dirigida por David Fincher, es solo un ejemplo de cómo sigue siendo relevante en la cultura popular. El Zodíaco también dejó una marca importante en el campo de la criminología y la psicología criminal. Su comportamiento, las cartas y los códigos, y su aparente falta de remordimiento y de emociones, siguen siendo un estudio fundamental de la psicopatía y la obsesión por el control. Su caso es un recordatorio de cómo la manipulación psicológica y el deseo de notoriedad pueden jugar un papel tan central en el comportamiento criminal. Y hasta aquí, la historia del asesino del Zodíaco, un caso lleno de misterio que continúa fascinando e intrigando a todo el mundo. Si hay algún otro caso o historia que les gustaría que exploremos en el canal, no duden en dejarlo en los comentarios. Nos encantaría conocer sus sugerencias y traerles más contenido que despierte su interés. No olviden explorar el resto de nuestro contenido, donde seguimos analizando los casos más impactantes y enigmáticos de la historia. Nos vemos en el próximo video.